Hola a todos, bienvenidos a nuestro proyecto. ¿Qué es la prehistoria? Tradicionalmente entendemos por prehistoria al periodo de tiempo que va desde la aparición de los primeros homínidos en la Tierra, es decir, las especies humanas antecesoras del Homo sapiens, hasta la aparición de las primeras sociedades complejas de este último y, sobre todo, a la invención de la escritura, evento que ocurrió en primer lugar en el Oriente Próximo alrededor del año 3300 a.C. Ahora hablemos un poco de cómo está estructurado. Empecemos con su estructura política. Esta era determinada por los ancianos o sacerdotes, brujos o hechiceros. Inicialmente, luego a comienzos de la Edad de los Metales, empezó el surgimiento de clanes y finalizando con ese periodo ya se contaba con imperios establecidos reinados por un rey. Su estructura política se relacionaba con la producción de bienes y servicios que permitían satisfacer las necesidades de todos los integrantes de aquellas civilizaciones. Su estructura social y cultural determinaba los diferentes grupos sociales que se conformaban al interior de estas comunidades, teniendo en cuenta así la jerarquía social y la división del trabajo. Un dato muy importante para rescatar de la prehistoria es que el hombre da un paso muy importante dejando de ser nómada a ser sedentario. Ahora dividamos la prehistoria en etapas o edades. La edad de piedra, como indica su nombre, predominó el uso de la piedra para fabricar diferentes herramientas para cacería o armas, pero también se usaron otros materiales como madera o el hueso. En el Paleolítico surge uno de los más grandes descubrimientos para el ser humano, y es la creación del fuego. Se crearon refugios debido a los cambios climáticos y existían grupos, cazadores y recolectores. No existe mucha información acerca del Mesolítico, sin embargo se puede rescatar mejorías en la cerámica y como medio de transporte utilizaban la canoa. En el Neolítico se pasa de una economía depredadora a una economía productiva. Comenzó la agricultura y la ganadería. Y por último finalizamos con la edad de los metales. El humano descubre y utiliza los metales para fabricar herramientas o artefactos de uso cotidiano. Ahora hablaremos un poco acerca de la organización política en la prehistoria. La primera forma de asociación humana se denominó por nombre la banda. Era una especie de caravanas que se desplazaban de un lugar a otro en busca de alimentos y siempre existía un líder. De aquellas bandas se dio paso a una organización llamada clanes o las tribus. Los clanes eran la unión de varias bandas. Las tareas que existían para estas sociedades eran la talla de piedra, la elaboración de herramientas, trabajo de las maderas, el tratamiento de las pieles, la construcción de cabañas, la recolección de vegetales, la caza y el uso del fuego. La organización económica de la prehistoria. La base económica era la caza y la recolección de frutos y vegetales. Los animales que solían cazar eran ciervos, elefantes y especies pequeñas durante el Paleolítico. Ahora hablaremos por último acerca de las manifestaciones culturales. Se representaron en el arte rupestre y el arte mobiliario. El arte rupestre quiere decir pinturas, grabados y relieves por grupos prehistóricos sobre rocas naturales. Para aquella época ellos habitaban en cuevas y dentro de esas cuevas, en las paredes, en las rocas, surgían estos dibujos. Y el arte mobiliar era un conjunto de objetos esculpidos o pintados, uso de la piedra, el marfil, el hueso o la madera. Ahora los dejaré con mi compañera Michelle, quien hablará del proceso de hominización. El proceso de hominización fue el proceso evolutivo del ser humano que comenzó con la adaptación de los primates al suelo. Este proceso pasó en varias etapas. Primero encontramos el Australopithecus, que caminaba erguido y se alimentaba de frutos y vegetales. Después está el Homo habilis, que él fabricaba herramientas y usaba formas primitivas de comunicación.
después está el Homo erectus, que descubrió el fuego y fabricó el arma. Como cuarto encontramos el Homo neandertal, que dio valor a las enfermedades y ya enterraban a sus muertos. Y como último está el Homo sapiens sapiens, que desarrolló el lenguaje articulado y ya empezó a tener creencias religiosas. Después de la organización económica en las civilizaciones, viene la organización social y cultural, que se dio de la siguiente forma. En Mesopotamia, en la estratificación, se encontraba organizada de la siguiente forma. La nobleza estaba conformada por los gobernantes, militares y sacerdotes. Los hombres libres se encontraban los artesanos, agricultores y comerciantes. Y después, como último, estaban los esclavos. En las manifestaciones culturales se le dio gran valor a la arquitectura, la escritura y la ornamentación. Egipto se encontraba conformado por los brahmanes, que eran los sacerdotes, los kshatriyas, que eran gobernantes y guerreros, los valsías, que eran campesinos y artesanos, los shudras eran los siervos y los daryas eran los esclavos. En sus manifestaciones culturales se le dio un gran valor a la planificación urbana, las manufacturas y las creencias religiosas. En China, en la estratificación estaba el emperador y su familia. Los mandarines eran funcionarios, los aristocracia eran sacerdotes y terratenientes, y los campesinos con los esclavos. Y en sus manifestaciones culturales se le dio un gran valor a la invención de artefactos. En Grecia, la estratificación dependía de la organización de cada polis. En sus manifestaciones culturales se le dio valor a la participación política, a la literatura y al desarrollo de la medicina, matemáticas, filosofía e historia. Roma, en su estratificación, tenía patricios, que era senado y grupos con poder económico. Los plebeyos eran las familias más humildes, los esclavos, los trabajadores. Y en sus manifestaciones culturales se le dio una gran importancia a la arquitectura, el lenguaje, la política y los eventos públicos. En las civilizaciones americanas, la estratificación estaba conformada de la siguiente forma. Los mayas tenían la nobleza, el pueblo y los esclavos. Los aztecas tenían a la nobleza, los plebeyos y los esclavos. Y los incas tenían a la nobleza, los campesinos y los esclavos. Y en sus manifestaciones culturales se le dio gran importancia a la astronomía, la arquitectura, las matemáticas, la escritura y la medicina. En India, la estratificación estaba de la siguiente forma. Los brahmanes eran sacerdotes, los kshatriyas gobernantes y guerreros, los valsías eran comerciantes, los shudras eran campesinos y artesanos, los parias eran esclavos. Y en sus manifestaciones culturales se le dio gran valor a la planificación urbana, las manufacturas y las creencias religiosas. Ahora mi compañera Valeria hablará acerca de la Edad Antigua. La Edad Antigua, ¿qué es? Se denomina Edad Antigua al periodo de la historia de la humanidad que empezó desde la aparición de la escritura alrededor del año 4000 a.C. hasta la caída del Imperio Romano. En la Edad Antigua surgieron las primeras grandes civilizaciones. Empezaré explicando la organización política de estas civilizaciones. El tipo de gobierno en Mesopotamia era teocrático hereditario. Todo el poder empezó en manos de los sacerdotes y luego, años después, el poder pasó a los reyes. En cambio, en Egipto, el tipo de gobierno que manejaban era teocrático absolutista, en el cual la máxima autoridad era el faraón, siguiendo del jefe del sello real y el gran sacerdote. En India, el tipo de gobierno era teocrático absolutista, al igual que en Egipto, y los reinos se regían con la autoridad de los reyes con influencia siempre de los brahmanes.
a diferencia de China, que su tipo de gobierno era dinástico y el emperador constituía la máxima autoridad en todas las decisiones de la civilización. Grecia, por otro lado, el tipo de gobierno pasó de la oligarquía a la democracia y cada polis contaba con su propia autoridad. En Roma, su tipo de gobierno era basado en la monarquía, la república y el imperio. Empezó el pueblo eligiendo su monarca, luego pasó el poder al Senado y finalmente al emperador. Finalmente, al igual que en Roma, las civilizaciones americanas tenían un tipo de gobierno monárquico y a los gobernantes se les atribuyó el poder divino controlando los primeros cargos administrativos, económicos e ideológicos. Sigamos con su organización económica. Empecemos con Mesopotamia. En Mesopotamia se dio impulso a la agricultura, específicamente el cultivo de cereales y legumbres, gracias a la construcción de canales de riego, y eran buenos en la carpintería y orfebrería. En cambio, Egipto se destacaba por sus cultivos de trigo, uvas, legumbres e higos, extracción minera, lo cual les permitía tener un gran comercio por medio del río Nilo. En India, los cuales aprovechaban los valles para cultivos de trigo, cebada y frutas, tenían industria textil, metalurgia y comercio de productos manufacturados. En China tenían cultivos de arroz, té y caña de azúcar y vendían productos como porcelana, seda y metalurgia. En Grecia, aunque había escasa actividad agrícola, dominaba el comercio y la colonización territorial. Roma, en cambio, se destacaba por el cultivo de trigo, uvas y olivo, y no solo eso, también por la cría de ovino y bovino y la explotación de metales. Y por último, para finalizar con la organización económica de estas civilizaciones, las civilizaciones americanas, que la caza, el cultivo de maíz, legumbres, cacao y la ganadería era su mayor fuerte y contaban con un gran comercio de piedras preciosas, cerámicas y metalurgia.